Esta enseñanza la verdad es que lo he compartido en otras congregaciones y ni nombre le había puesto, pero bueno, ya pusimos algún título para identificarlo en el canal de YouTube. Y hermanos, son 7 enemigos a vencer. No soy muy dado a 7, 5, 10, pero aquí son 7 y no hay para dónde hacerse. 7 enemigos a vencer de todos los cristianos en algún momento de tu vida. No se llama así tan largo, ¿no? Yo le estoy agregando esta parte. Si no dice, hermano, ¿dónde está ese título tan largo, no? 7 enemigos a vencer, pero yo lo que le quiero decir es que son 7 cosas que el Señor Jesús habló, que sí o sí te las vas a enfrentar en algún momento de tu vida en Cristo Jesús. Probablemente ya las has enfrentado. Y probablemente, si no las has enfrentado, las tendrás que enfrentar en algún momento de tu vida en Cristo Jesús. Y hermanos, el Señor dice que debemos salir vencedores. Amén. Versículo 4, por favor. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Le voy a pedir, antes de que vayamos leyendo, para que vayamos avanzando en la enseñanza, que en esta primer parte usted vaya identificando la manera en que Jesús se presenta, ¿sale? Entonces, y vaya usted identificando las diferentes formas en que Jesús se hace presente o se revela a Juan específicamente, pero también a todos nosotros. Dice así: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino sacerdote al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz del que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Tome su lugar, por favor. Como le dije, vamos a iniciar con una de 3 pláticas sobre 7 cartas que el Señor Jesucristo directamente, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo exaltado, obviamente, envía a 7 congregaciones ubicadas
en aquel tiempo en Asia Menor, así se le conocía, lo que es hoy actualmente Turquía. En la zona de Turquía estaban ubicadas estas 7 ciudades, estas 7 poblaciones donde había cada una de ellas una congregación, y por eso se les nombraba la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Tiatira, etcétera, etcétera. Estas 7 cartas fueron enviadas a estas iglesias. Un dato importante para irnos ubicando, hermanos, es que el Apocalipsis está fechado por el año 100. Y la predicación del evangelio, vamos a ponerlo así, cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio en Jerusalén, y luego ya rompe la barrera del judaísmo y empieza la predicación hacia todas las naciones, vamos a ubicarla por el año 40, ¿verdad? En números cerrados. Esto quiere decir, hermano, que para este momento las iglesias ya no son iglesias que tenían meses de fundadas. No estamos hablando de iglesias que tenían algunos años, no. Ya estamos hablando, hermano, que había, obviamente, comparado con los más de 2000 años que tenemos nosotros de distancia de aquel tiempo, ¿verdad? Pero tan solo esta congregación tiene 15 años, 16 años de haberse fundado. ¿Sí? Hay otras congregaciones que tendrán, sí, unos 30, 40, 50 años. En aquel tiempo, hermano, vamos a hablar que el evangelio ya ha sido predicado. Muchos de estos hermanos ya se convirtieron a Cristo, ya llevan 10, 20 o 30 años de convertidos, ¿sale? Para que usted tenga una idea de por qué las cartas tienen una gran importancia. Entonces, lo primero que le quiero ubicar es que aproximadamente 60 años ya de la predicación del evangelio es que aparecen estas cartas, ¿sale? Y estas cartas son muy personales a las iglesias, pero al mismo tiempo, hermano, revelan 7 cosas que las iglesias de aquel tiempo estaban pasando. Y es maravilloso, hermano, y claro, la palabra del Señor y la sabiduría de Dios es porque esas 7 cosas, hermano, en verdad aparecen en la vida de congregaciones, aparecen en la vida de iglesias a nivel nacional, pero también aparece en la vida de cada uno de nosotros, y es importante detectarlo, y es importante, hermanos, sobre todo arrepentirnos, cambiar la actitud cuando estemos percibiendo que hay algo que no está bien, que no es así, ¿vale? Y que nosotros tenemos que estar apercibidos. Por eso la importancia que tiene la palabra, para que nosotros siempre estemos iluminados en nuestra mente y en nuestro corazón y poder cambiar actitudes y no aferrarnos a actitudes que nos van a llevar a muchos problemas, ¿sale? Entonces, ahora lo primero que le quiero, o segundo que le quiero hacer notar, es que leí el primer capítulo, porque en el primer capítulo obviamente Jesús se presenta a Juan, pero se presenta de una manera donde habla de muchas facetas de Jesús, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo interesante es que Jesucristo se presenta con una serie de nombres y simbolismos que luego serán usados para presentarse en cada una de las iglesias. Es decir, aquí hay una primera enseñanza, hermano. Jesús se manifiesta de diferentes maneras, pero al mismo tiempo esa manera de presentarse tiene que ver con el problema. Es decir, Jesús se presenta de una manera que la iglesia, vamos a manejarlo de esa manera, o el creyente o el cristiano no se está dando cuenta que Jesús es eso. Y como no se está dando cuenta, ha perdido un poco la brújula de quién es Jesús en realidad, entonces empieza a desviarse en sus actitudes y en sus maneras de pensar y de hacer las cosas. Por eso el Señor se presenta de una manera para que volvamos a recordar quién es Él. ¿Quién es aquel a quien invocamos, hermano? ¿Quién es aquel a quien oramos, a quien adoramos, a quien le cantamos? Porque al final de cuentas, hermano, cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón que ama al Señor, a veces lo que está pasando es que no estamos entendiendo la persona de Cristo. Y no desde un aspecto teológico, sino la persona de Cristo, hermano, en un aspecto bíblico, espiritual, real. ¿Quién es Él? Por eso, si usted se da cuenta, y quiero que me acompañe, por favor, por ejemplo, en los versículos 4 y 5, ¿verdad? El Señor se revela de una manera muy especial, ¿sí? Y Él se revela, por ejemplo, habla de los 7 espíritus de Dios que están delante del trono.
Eso está en Isaías 11:2, después lo leeremos en su momento. Pero quiero decirle que esta es la manera en que Él se presenta, por ejemplo, a la iglesia en Sardis, como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, así se presenta, ¿no? Si sigo leyendo, dice, gracia y paz de parte de aquel que es y el que ha de venir. Dice el 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Y así se presenta, después si usted va a tener tiempo yo creo para leerlo, así se presenta a la Odisea, a la iglesia, a la última iglesia se presenta como el testigo fiel, y aquí Él se presenta como el testigo fiel. Vamos a platicar qué implica, qué significa eso, obviamente. Luego dice, el primogénito de la resurrección, ¿sí? Así es como se presenta, hermano, a la iglesia Esmirna. El soberano de los reyes de la tierra, otra vez, hermano, así se presenta la iglesia en la Odisea. Si avanzamos al versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Así es como se presenta a la iglesia en Esmirna también. Después en los versículos 13 y 14 hay muchas más cosas. Por ejemplo, dice, al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Ese que se pasea en medio de 7 candelabros, esa es la manera en que se presenta, ahorita lo vamos a ver, a la iglesia en Éfeso. El que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, ¿sale? Eso dice el versículo 13. Luego dice, con un vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. Esto habla de, hermano, de santidad, el simbolismo que da es la santidad. Y esta es la manera, hermano, en que se presenta a la iglesia en Filadelfia, ¿vale? Si seguimos leyendo, el versículo 14 al final dice, sus ojos resplandecen como llama de fuego. Y sigo leyendo al 15, y sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Esta frase, hermano, es la manera en que Él se presenta a la iglesia en Tiatira. Así se presenta, de esta manera, ¿sale? Sigo leyendo. Dice, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, ¿sí? Y esa es la manera en que se presenta a Éfeso. Y luego dice, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Ya sabemos que es el símbolo de la palabra. Interesante, hermano, que de esta manera se presenta la iglesia en Pérgamo, y lo vamos a ver en su momento. Pero yo quiero remarcar cómo la manera en que, de características de Jesús, es la manera como se presenta. Porque había un problema ahí, nada más para adelantarle un poquito. Si Jesús dice que Él es, que más bien Juan vio que de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y lo vamos a ver en su momento, que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando Él se presenta de esta manera a la iglesia en Pérgamo, después yo creo que le va a meter la curiosidad, usted chéquelo en su casa porque hoy no lo voy a ver, se va a dar cuenta que había un problema de doctrina. O sea, lo que le quiero remarcar para que quede claro en su mente es que si usted y yo pasamos por algún momento donde alguna circunstancia nos está venciendo, nos está alejando del Señor, nos está quitando el gozo de la salvación, lo más seguro, hermano, es que hay algo de Cristo que no conocemos o que lo estamos olvidando. Por eso es bien importante conocer no la Biblia solamente como conocer un libro de la Biblia, sino conocer a Cristo Jesús revelado en la palabra que es la Biblia. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces estamos haciendo solamente este ejercicio, ¿no? Si avanzo al 17, dice, al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y esta frase es la manera en que Jesús se presenta a la iglesia en Esmirna. ¿Sí? Interesante. Y luego dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, y él se presenta de esta manera a la iglesia en Filadelfia. Por algo será. Y bueno, termina diciendo, escribe pues lo que has visto, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte de lo que le quiero mostrar o le quiero hacer ver, hermano, es cómo es importante conocer a la persona de Cristo. No nos debemos conformar simplemente con decir, yo conozco a Cristo. Sí, todos lo conocemos en parte,
pero necesitamos conocerlo más. En la medida en que conocemos más a Cristo, ¿sí?, nosotros estaremos listos para poder vencer cualquier circunstancia, cualquier cosa mire, hermano, la vida humana y aún la vida en Cristo es algo que nos lleva, a veces las circunstancias cambian repentinamente, a veces no son repentinamente. A veces es un largo proceso, hermano, donde después de unos años estamos parados en otra cosa que no es, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta estábamos parados en Cristo, en el Señor, con gozo, con alegría, con fe, y de repente nos fuimos resbalando, moviendo, y al paso de los años ya estamos parados en la desesperación, en la angustia, en la incredulidad. ¿Y cómo llegamos acá? Necesitamos una y otra vez personalmente conocer a Jesús. Por eso cuando Jesús se revela en Apocalipsis, hermano, no es algo simplemente para aprendernos de memoria y memorizar, sino conocer realmente los simbolismos y la manera en que Jesús se está presentando a las iglesias. Porque de la manera en que se presenta es como vamos a salir adelante de cualquier circunstancia. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, con esto en mente, yo le invito a que vayamos al capítulo 2 y vamos a leer la primer carta. Son cartas cortas, no son cartas muy largas, pero fíjese que todas las cartas tienen como un formato. El formato básico que yo encontré es, primero Cristo se presenta de alguna manera, como lo he estado diciendo. Se presenta como el que tiene las 7 estrellas, se presenta como el primero y el último, el que tiene una aguda espada de 2 filos, el que tiene los ojos como, etcétera. Se presenta a cada congregación de diferente manera. Luego de presentarse el Señor Jesús, el Señor reconoce, manifiesta virtudes espirituales. Virtudes espirituales. Es decir, iglesia, yo conozco que tú tienes esto, tienes instalado esto, lo tienes revelado, lo muestras en tu vida. Llama la atención, hermano, que solamente de 7 cartas, 5 tienen virtudes espirituales. Hay 2 que de plano no tienen nada que reconocer el Señor Jesús. Es fuerte eso. Después de reconocer las virtudes espirituales, viene una tercera sección en todas las cartas, que es: el Señor marca defectos espirituales, carencias espirituales. Marca el Señor carencias espirituales. Vuelve a llamar la atención, hermano, que de las 7 cartas, solamente 2 iglesias no tienen o no les manifiesta el Señor carencias espirituales. Después de que Cristo se presenta como y exalta o marca virtudes espirituales y también marca defectos espirituales, vienen exhortaciones de Jesús. Todas de ellas al arrepentimiento. El arrepentimiento como un cambio de actitud y por lo tanto de acciones. Vienen exhortaciones y después vienen promesas para todos los que salgamos vencedores de estas adversidades, circunstancias o carencias espirituales que en algún momento vinieron a nuestra vida. Hermanos, tome esto de parte del Señor para su vida. Probablemente de las 7 que estaremos hablando en estos tiempos, usted esté pasando por alguna, diga, no, yo gracias a Dios no, pero llegará en algún momento. De alguna manera siempre van a llegar. Por eso el Señor Jesús sabiamente usó estas congregaciones para dejar estas 7 cartas importantísimas para todos nosotros. Entonces vamos a ver la primera, ¿vale? Con este mismo formato, Cristo se presenta como virtudes espirituales, defectos o carencias espirituales, la exhortación y la promesa que el Señor da. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La primera carta es escrita a Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.
Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, aquí está. Por eso hablo de, hermano, 7 enemigos a vencer, 7 cosas que tenemos que vencer. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, todas las promesas que el Señor hace en los capítulos 2 y 3 están reveladas en los capítulos 20, 21 y 22 de Apocalipsis. Ya lo vimos por eso. No son cosas extrañas a lo que estamos leyendo, ya lo vimos. Entonces, hermano, siguiendo esta secuencia, el Señor se manifiesta como el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Bueno, en el capítulo 1 Jesús lo dice en la parte final. Dice, esta es la explicación. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 20. Tome su Biblia, por favor, sígame con su Biblia. ¿Vale? Siga con su Biblia, hermano. Esa es la explicación, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Vale? ¿Quiénes son entonces? Bueno, dice que Jesús, cuando Juan lo vio, tenía 7 estrellas en su mano y se paseaba en medio de 7 candelabros de oro. Obviamente eran los candelabros tipo Antiguo Testamento de 7 brazos, y Jesús se paseaba en medio de ellos. Es un simbolismo. Ya Él se revela diciendo, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros. Hermano, y quisiera ubicarme para no distraerme tanto en ¿qué son los 7 candelabros? Son las 7 iglesias. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que Jesús se pasea en medio de la iglesia, de las iglesias. Y el Señor conoce a su iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor conoce a su iglesia. Por eso que tú le vayas a reportar al Señor cosas, ya llegaron atrasadas las noticias, ¿no? Porque Él las conoce, porque Él se pasea en medio de su iglesia. Él sabe lo que está haciendo su iglesia o lo que no está haciendo su iglesia. Y obviamente no estamos hablando, hermano, de un edificio, porque el Señor no se pasea en los edificios, sino se pasea en medio de todos nosotros que somos iglesia. Entonces el Señor conoce lo que estamos haciendo, conoce, hermano, si estamos realmente comprometidos con la obra del Señor, si realmente estamos trabajando para el Señor, si realmente no estamos nosotros haciendo las cosas como corresponde. El Señor lo sabe, lo conoce. Por eso, cuando Él se revela a la iglesia en Éfeso, se revela como el que tiene las 7 estrellas y se pasea en medio de las 7 iglesias. Ahora, hermano, es interesante como el Señor dice, yo conozco, por eso, porque Él se pasea, conozco tus obras. Versículo 2, conozco tus obras, ahí están las virtudes espirituales, tu duro trabajo y tu perseverancia. Amados, por lo que dice aquí, la congregación en Éfeso era una congregación muy trabajadora en la obra de Dios, porque aquí dice que tenía obras, no era una cuestión nada más de fe. La fe sin obras está muerta, ya lo sabe usted, ¿verdad? No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero la fe sin obras está muerta. Amado hermano, primer mensaje para todos nosotros. Sí, somos salvos por la fe, sí, pero la verdadera fe va a producir ¿qué? Obras, va a producir trabajo. Esta iglesia no tenía ese problema, tenía obras, tenía trabajo y además, hermano, eran perseverantes, es decir, no era una iglesia de gente desanimada. Aquí no hay, hermano, desánimo, aquí no hay, ya no quiero seguir adelante, no, era una iglesia, hermano, trabajadora, duro trabajo y perseverancia, características, hermano, de una iglesia verdadera. Amén. Luego dice otras características. Sé que no puedes soportar a los malvados. Sí, era una iglesia, hermano, que no consentía
el pecado, que no consentía, hermano, que hubiera pecado en la iglesia, como si en Corinto lo estaban soportando, estaban aceptando que hubiera pecado. En Éfeso no, eran celosos de la santidad. Entonces, hermano, es una iglesia trabajadora, que no era una iglesia pasiva, no era una iglesia, hermano, que estuviera de brazos cruzados sin hacer nada. Aparte, era una iglesia perseverante, no era de gente que tantito sí, tantito no, sino realmente estaba duro y duro trabajando. Pero aparte, hermano, era una iglesia celosa de la santidad. Y luego dice, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Hermano, en aquel tiempo, estamos hablando del año 100, obviamente no se tenían para nada que ver con lo que hoy vivimos nosotros, ¿verdad? Entonces, en las iglesias de aquel tiempo, pues llegaban a las iglesias, hermano, gente que decía ser profeta, apóstol, evangelista, maestro, ¿verdad? Y pues la iglesia pues los aceptaba, los recibía. Pero obviamente, hermano, había iglesias como la iglesia en Éfeso que probaba a los que se decían ser apóstoles y descubría, sabía, se daba cuenta que no. Entonces, escuche, hermano, era una iglesia que también tenía conocimiento de la palabra, discernimiento espiritual, vamos a ponerlo de esa manera, para darse cuenta que en realidad era un falso, que era un falso. O sea, eso es una iglesia, hermano, que... Aquí, ahí estamos. Listo. No, los efectos especiales eran más al rato, pero bueno, se nos adelantaron un poco. Hermano, es una iglesia que en este sentido, pues uno diría, oiga, ¿dónde está esa iglesia para irme a congregar allá? ¿No? Es una iglesia trabajadora, una iglesia perseverante. Ahí nada de que los hermanos andaban desanimados, nada de que ya no querían venir a la reunión. No, estaban ahí puestos como ustedes, 9:15, ya estaban ahí. ¿Vale? Pero, hermano, aparte de eso, repito, eran gente que era celosa de la santidad y aparte no eran ingenuos, no eran neófitos. No conocían la palabra, conocían y discernían, hermano, que eran falsos apóstoles, como también había verdaderos apóstoles. No puede haber falsos si no hay verdaderos. Dice, ya han descubierto que son falsos. Y luego el 3, hermano, has perseverado y aparte sufrían por el nombre del Señor. Se entiende, hermano, que era una iglesia como muchas de aquel tiempo que sufrían persecución, que sufrían conflicto social porque iban en contra de la cultura y de todo lo que ahí pasaba. Entonces, hermano, no eran una congregación cobarde, no era una congregación que evitaba el sufrimiento, no, ahí estaban y ahí estaban. Hermano, ¿qué le puedes pedir a una congregación así? Digo, sinceramente, ¿qué le puedes pedir? Hermano, tú y yo, nada. Pero el Señor Jesús, que se pasea en medio de las iglesias, ve otras cosas que nosotros no vemos. Y mire, entonces avanza el defecto, la carencia. Sin embargo, tengo en tu contra, o sea, tengo algo, porque yo me pasé en medio de la iglesia, has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Y luego también habla de otra virtud. Tienes a tu favor que aborreces la práctica de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mi hermano, no le puedo explicar la doctrina de los nicolaitas porque nadie la ha podido explicar hasta la fecha, ¿sale? Entonces ahí no tengo nada que decir. Y ya viene el que tenga oídos, que oiga, etcétera. Entonces, hermano, el asunto aquí, y aquí viene el mensaje para nosotros, es lo siguiente, hermano. Has abandonado tu primer amor. ¿Qué significa has abandonado tu primer amor? La palabra griega protos, que es la que se ocupa ahí, es protos ágape, el amor, protos, y ágape, amor. Dice que has abandonado ese protos, ese amor protos. ¿Qué significa eso? Hermano, la palabra griega significa primero en todos los sentidos. Es interesante esto.
Significa primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden y primero en importancia. Eso es lo que significa protos. Entonces lo que el Señor está diciendo es, a ver, todo está perfecto, todo está bien. De hecho, te reconozco lo que estás haciendo. Tu duro trabajo, tu esfuerzo, tu perseverancia, que sufres, que disciernes, que estás, pero hay algo que como yo me paseo en medio de las iglesias, yo puedo ver. ¿Cuál es? Has abandonado el amor más importante, el que debe tomar el primer lugar en tiempo, orden, lo que debe tener primacía en todo. Es que se lo has dejado y yo quiero que vuelvas. Fíjense cómo le dice, quiero que vuelvas a hacer las obras que se hacen en un principio. Esto quiere decir, hermanos, sin ser ocupar mucha deducción personal, sino simplemente el texto, quiere decir que las obras que estaban realizando en ese momento de la carta, aunque eran las mismas obras, la motivación de dónde surgía las obras había cambiado. Y mira, hermano, es sorprendente que lo que el Señor Jesucristo había dicho 60 años antes, y hermano, a lo largo de las enseñanzas usted se va a dar cuenta de eso, cosas que el Señor Jesús dijo 60 años antes, pasaron, llegaron a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque abandonar o poner el amor a Jesucristo en segundo lugar o en tercer lugar, en tiempo, lugar, orden o importancia, ¿sí? Es el error primario, es el error básico de un discípulo. ¿Por qué, hermano? Porque el discípulo o el discipulado, que no es un curso, que no es una plática, el discipulado, hermano, es una decisión. Que el Señor Jesús habló claramente de esto. Puede después de un tiempo, y espero que, hermano, si nos está pasando, a todos nos puede pasar, que al inicio hicimos las cosas como un discípulo, y puede que al cabo de 40 o 50 o un año, 2 años o 3 años o 4 años, esté haciendo las mismas cosas, pero sin la calidad de discípulo, sin la esencia de discípulo. ¿Se puede? Sí se puede. Déjeme hablar de mi persona. Puede ser que cuando yo comencé a predicar hace 30 años, yo predicaba con la motivación de exaltar a Jesús, de que la gente escuchara de Jesús, amar al Señor como yo lo amaba en ese tiempo de ponerme así. Pero al cabo de los años predicaba con muchos nervios, predicaba torpemente, quizás más de lo que torpeza que hoy tengo. Pero al cabo del tiempo, hermano, aprendí a predicar, aprendí a dar un mensaje, aprendí y empecé a ver, hermano, que ya no me era tan difícil. Y puede ser que a los 30 años sigo predicando, pero que probablemente la motivación por la cual yo estoy aquí ya no sea la misma. Eso puede suceder, me puede estar sucediendo a mí, te puede estar sucediendo a ti, puede estar sucediendo a los que tocan los instrumentos, aún a los que cuando evangelizamos, aún cuando compartimos, cuando oramos, puede estar pasando que hagamos exactamente lo mismo, pero sin la misma motivación. Y mire, yo voy a pedirle que vaya a Lucas 14. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo está hablando de que esta iglesia está haciendo lo correcto, pero se le está olvidando fundamentos. Y el fundamento del discipulado, ¿sí?, está en Lucas 14, 25 y 26. Este es el fundamento del discípulo, del discipulado de Jesús.
Y el Señor Jesús se pasea en medio de la iglesia en Éfeso y entonces se da cuenta que la calidad de discípulos se está perdiendo. Grandes multitudes seguían a Jesús. Lucas 14:25. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, ahí está, a su padre, el amor a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor Jesucristo hace 60 años dijo que las personas que querían seguir a Jesús necesitaban sacrificar algo. ¿Qué? El amor hacia su padre, su madre, sus esposos, su esposa, sus hermanos, hacia su propia vida. ¿Esto qué quiere decir? Que había que tumbar del primer lugar cualquier amor humano, cualquier afecto a alguien o a algo, y ese primer lugar se le tendría que poner a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. El discípulo, hermano, el discipulado es que tú tumbas a todos los que ocupan el primer lugar, que puede ser tu propia vida, que puede ser la vida de un ser querido, que puede ser la vida de los hijos, que puede ser la vida del esposo, de la esposa, para poner a Jesús como el protos. ¿Me entiende? Es el protos, es el primero, es el de hasta arriba. ¿Sí? No, es que tu amor no es tu esposa. Ya bien que le digas así, siente bonito, pero la estás engañando. Tu amor es Jesucristo. A tu bebé le dices mi vida, pero en realidad tu bebé no debe ser tu vida, ¿eh? Es así para que el niño sienta, te obedezca, ¿no? Pero en realidad tu vida, ¿quién es? Ese es el tema. Y hermano, resulta que la iglesia en Éfeso hacía las cosas que tenía que hacer, pero ya había desbarrancado, por llamarlo de alguna manera, a Jesucristo. Sí, a ver, entiéndame. Sí amaban a Jesús. Como yo le puedo decir en esta hora, usted ama a Jesús, y tú vas a decir amén. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús, por favor? O sea, Jesús, todos amamos a Jesús, ¿no? Pero yo no te estoy diciendo si amas a Jesús. Lo que está diciendo la palabra es si amas a Jesús más que cualquier otra cosa en esta vida. Ay, sí, quién sabe. Ahí sí, quién sabe. Bueno, pues la exhortación de Jesús en esta mañana para todos nosotros, hermano, es que lo tenemos que amar más que cualquier otra cosa en la vida. Y vaya que esta iglesia era una iglesia trabajadora. Y vaya que esta iglesia, hermano, era una iglesia que sufría por él. Pero ¿cómo vas a sufrir por Jesús y no amarlo? A ver, no estoy diciendo, quiero remarcarlo, porque sé, hermano, que ese es el engaño en muchos de nosotros. Amamos a Jesús, claro. Hermano, a ver, uno puede amar a muchas personas. Yo amo a mi esposa, los amo a ustedes, amo a mis hijos, amo a mis hermanos en la carne, amo muchas cosas. Y entre esas cosas o esas personas está Jesús, Jesucristo. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando si el mayor amor, es decir, que todos pueden faltar, pero Él lleva el primero, se llama Jesucristo. Si esto es así, hermano, porque escúcheme, así fue en el principio de todos nosotros. Todos los que nos convertimos a Cristo, y si alguien no ha entregado su vida a Cristo, tiene que empezar por ahí. ¿Cuál? Amar a Jesús por sobre todas las cosas. Porque si usted quiere decir, bueno, es que sí voy a entregarme a Jesús, pero yo quiero que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, no. Olvídese, así no funciona. Jesús, yo te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús, te quiero seguir, no. O sea, al final de cuentas, la gente en aquel tiempo, como ahora, hermano, tiene que amar a Jesús por sobre todas las cosas siempre. Mira, hermano, uno es discípulo cuando uno se entrega
y uno permanece siendo discípulo hasta el último instante de su vida. Nada más entiende una cosa, que si en un principio Jesús era el número uno, el amor de tu vida es Jesús, después de 5 años el amor de tu vida sigue siendo ¿quién? Jesús. Y después de 20 años el amor de tu vida sigue siendo Jesús. Y después de 30 años el amor de tu vida seguirá siendo Jesús, sigue siendo un discípulo. Pero si el amor de tu vida fue Jesús en un principio y después de unos años, sí, Jesús está incluido, está en la bolsa de los que tú amas, pero en realidad amas mucho más tu propia vida, amas mucho más tu ministerio, amas mucho más a tu pequeñito que acaba de nacer, amas mucho más a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que ya crecieron y que te aman mucho. Si ellos realmente son lo que llena tu corazón, te tengo una buena noticia si es que te das cuenta, porque te puedes arrepentir, yo también. Has perdido tu calidad de discípulo hace tiempo. Miren, hermano, estábamos hablando del bautismo en estos últimos, con el grupo de Puntapié Inicial. Fíjese cómo decimos, yo me bauticé hace 30 años, como si el bautismo fuera un evento. Hermano, el bautismo es un evento que después se vuelve un estado. Yo vivo bautizado en Cristo. Usted también, porque está sumergido en Cristo. ¿Me entiende? Ser discípulo no es algo que se hizo en un principio y que después se desaparece, hermano. Por eso estos mensajes, por eso el enemigo a vencer, ¿sabe cuál es, hermano? La rutina. La rutina, hermano, que va carcomiendo nuestra calidad de discípulos. Porque entonces las obras que hacemos y las cosas que hacemos empiezan a ser obras hechas sin la esencia de un verdadero discípulo, que es el amor al Señor. Es el amor al Señor. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Estamos aquí pues tal vez porque el pastor dijo 9:30 y ahí está duro y duro en el WhatsApp, hermano, ya anótense, y pues ya anótense para que no estén moliendo la paciencia. Y bueno, voy a las de 9:30 porque después ya me queda todo el día para hacer cosas que quiero hacer. Está bien. La gran pregunta, hermano, es que nos tenemos que hacer es, tengan mucho cuidado con el desánimo. Hay gente que, hermano, hay creyentes, a ver, nadie que ande en pecado va a decir, oye, ¿cómo andas? Ando adulterando. No, eso se guarda, pero qué fácil decimos, es que ando desanimado. Como si fuera, no sé, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Son de los 7 enemigos a vencer, el desánimo. Y ¿sabe qué, hermano? Agarramos el desánimo hasta como si fuera algo, no sé, como si no fuera, es algo que pasa, ¿no? O sea, no pasa nada, estoy desanimado, pero no, hermano, el desánimo es un enemigo que tenemos que vencer. Cuando ya no quiero orar, cuando ya no quiero cantar, cuando ya no quiero leer, cuando ya no quiero venir, cuando ya no quiero evangelizar, cuando ya no. Y hasta lo dicen como para que todos lo vean con compasión y digan, no, hermano, no seas así. Hermano, el desánimo es un enemigo a vencer. ¿Y sabe por qué viene el desánimo? Porque quitamos a Jesús del primer lugar. Amén. Hermanos, volvamos a poner a Jesús donde debe estar, en el amor y la pasión de nuestra vida. Y al que venciere, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies, vamos a orar. Yo quisiera parar tantito y orar al Señor, hermano, orar al Señor. Y que tú y yo nos pongamos, hermano, delante de la presencia del Señor en la cual estamos y en realidad pesemos qué calidad de discípulo encuentra hoy este día el Señor. ¿Qué discípulo? No, hermano, es que yo le quiero contar que yo servía, pero es que pasaron tantas cosas que me fueron quitando. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema, hermano.
Que como pasaron tantas cosas y me dañaron y me hicieron, y ¿ves cómo tú eres el número uno en tu vida? Te hicieron, te dijeron, ya no es igual, no te valoraron, no te tomaron en cuenta, tú hacías en un principio, pero hubo quien hasta criticó lo que hiciste. ¡Hey! ¿Ya te diste cuenta que tú estás sentado en el número uno? Y que como todo gira alrededor de ti, de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de lo que a ti te pasó, de tu experiencia. Y por eso, ya dijiste, no hago más, me siento. Ah, sí, ok, te aviso que has perdido tu calidad de discípulo. Porque los discípulos no se sientan. Los discípulos aman al Señor con todo su corazón y por ese amor sirven al Señor. ¿Qué te hicieron? Está bien, tú no importas. Yo no importo. ¿Que no valoraron lo que hiciste? Mejor lo valorarán en el cielo. Que nadie se dio cuenta de lo que tú hacías, mejor. Que criticaron lo que tú hacías, no hay problema. O sea, hermano, como tú, a ver, si Jesús está en el trono de nuestra vida, Él es el importante. Y por lo tanto no hay problema. ¿Sabe dónde comienza el desánimo? En el egoísmo, cuando nosotros somos el centro. Que por qué, Señor, esto, que por qué lo otro, Padre, como si nosotros fuéramos los importantes, y el importante es Jesucristo. Le invito que esta mañana, yo no sé, hermanos, no sé, yo sé que no soy un pastor de cada rato quiero estar ahí llevándolo, pero sí es bueno, hermano, que reflexione cómo está hoy, julio del 2021, tu calidad de discípulo. Yo sé que muchos tienen 20, 30 años de creyentes, algunos 5, algunos 1 año. ¿Cómo está hoy tu calidad de discípulo? Si entráramos al túnel del tiempo, a ver, si entráramos al túnel del tiempo que no existe y cayéramos en los días de Jesús, ¿tú estarías siguiendo a Jesús? ¿O serías de los que se quedan viendo a Jesús caminar y dicen, no, está duro, hay que dejar todo? Y yo acabo de dejar a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, mi negocio. No, sí está bonito Jesús, predica chulada y sana enfermos y todo, pero es tan difícil. Si no lo podemos seguir, si no lo pudimos haber seguido hace 2000 años, tampoco hoy lo podemos seguir, sigue siendo el mismo. Analícese, hermano. Algunos dirán, hermano, yo ya serví al Señor 40 años, ya que prediquen otros. ¿Qué? ¿De dónde sacó esa idea loca? Pues sí, que los jóvenes, a ver, no, permíteme. Uno es discípulo a los 20 años y uno es discípulo a los 80. ¿A dónde dice que después de los 60 uno entra a la tercera edad y deja uno de ser discípulo para ser el abuelito consentido? ¿Ve cómo tenemos unas ideas locas en la cabeza? O sea, si yo fui discípulo a los 20 años y el Señor me permite 50 años más de vida, a los 70 debo seguir siendo un igual de discípulo que fui a los 20. No, pero hoy estoy reumático y no importa con todo y reuma. ¿Dónde cambió las cosas? Ah, no, es que yo era un joven bien entregado, pero ya hoy estoy casado y pues la casa, el niño, los niños, el trabajo, ya no es lo mismo. Ahí está, tienes un problema, Tienes un grave problema y creo que esta mañana tenemos que arrepentirnos, hermano. Deseche esos pensamientos, deséchalos. Te van a hacer grandes estragos en la vida. Vas a acabar, hermano, al rato hasta alejado del Señor. Te lo digo en el nombre de Jesús, hermano. Vas a acabar hasta alejado del Señor. Porque por haber dejado entrar cosas a tu cabeza que no deben entrar. Y lo único que debe estar en tu cabeza y en mi cabeza es que amamos al Señor Jesús por encima de todas las cosas.